cordial saludo. Mi nombre es Dairo Zapata Londoño y hoy les voy a socializar este mapa conceptual sobre el currículo. Bien, inicialmente encontramos con una definición que nos brinda la UNESCO en el año de 1958. A través de esta definición, la UNESCO nos dice que el currículo encierra todas aquellas experiencias, actividades, materiales, métodos de enseñanza y otros medios empleados por el profesor o tenidos en cuenta por él en el sentido de alcanzar los fines de la educación. Es un concepto muy claro y conciso que básicamente nos dice qué debe contener un currículo y para qué debemos realizar un currículo. Por este lado, encontramos un texto que nos ayuda a entender cuál es la importancia del currículo. Básicamente en una institución el currículo nos permite implementar y ejecutar el PI. Además contribuye a la formación integral de los estudiantes y a la construcción de su identidad cultural. Hay que tener en cuenta que esto se logra siempre y cuando ese currículo haya sido desarrollado, diseñado o actualizado teniendo en cuenta el contexto sociocultural de los estudiantes. Bien, iniciamos por acá identificando unas palabras claves que básicamente se repiten en todos los conceptos sobre el currículo que podemos encontrar y leer. Nos hablan de conjunto de criterios y principios, que realmente son criterios que nos ayudan a identificar la coherencia o la relevancia de los currículos. Y principios que nos ayudan a identificar la pertinencia o la equidad al momento de diseñar y de aplicar realmente en los estudiantes. Plan de estudio que hace referencia a las áreas que componen ese currículo. Los métodos de enseñanza o estrategias que realmente vamos a aplicar para poder llegar al estudiante y transmitir los conocimientos y ayudarle a desarrollar las capacidades que hacen parte o son objetivos del proceso de formación. Guía del proceso educativo, así es como realmente se le ve a un currículo, como la guía que nos va a mostrar ese camino que debemos caminar, que debemos recorrer con el estudiante para poder alcanzar los objetivos planteados. El conjunto de conocimientos y prácticas, que básicamente es lo que compone o es el contenido de un currículo con el que debemos llegar al estudiante. Bien, para diseñar un currículo deben participar las autoridades educativas, básicamente sería el Ministerio de Educación, quien realmente pues, nos da como unas bases ya para empezar a trabajar, definen los estándares, nos dan unos objetivos, nos socializan las evaluaciones que se deben implementar y lo que se espera lograr con los estudiantes. Los expertos en contenido, que en muchas ocasiones son enviados por el Ministerio de Educación o los envían a las Secretarías de Educación de las entidades territoriales. Son personas pues, con conocimientos, experiencia y que nos ayudan a actualizar o a integrar conceptos nuevos a los currículos. Los docentes, quienes basados en nuestra experiencia, pues tenemos la capacidad para aportar y ayudar a actualizar o diseñar un nuevo currículo. Los estudiantes y los padres de familia, quienes realmente en conjunto nos ayudan a entender ese contexto sociocultural en el que ellos conviven y también nos ayudan a identificar sus necesidades o sus intereses. Bien, el diseño de un currículo debe basarse inicialmente pues en la experiencia, ¿verdad? De los docentes, del Ministerio de Educación y de los mismos estudiantes. En el contexto sociocultural de la institución educativa, de los actores de la comunidad educativa. En las necesidades y capacidades de los estudiantes. Debe ser flexible para poder integrar todos esos estudiantes que presentan alguna dificultad, alguna necesidad especial para poder vincularse al proceso de educación. Además, pues debe adaptarse e integrar las nuevas tecnologías y algo muy importante, debe incluir la educación socioemocional, un tema realmente muy actual aquí en Colombia, ya que el gobierno del país ha decretado la necesidad de integrar o de crear la cátedra emocional dentro del plan de estudio de las instituciones educativas, con el fin de ayudar a los estudiantes a controlar mejor sus emociones, a prepararse para enfrentarse a las dificultades de la vida y realmente como aprender a reconocer y conseguir relaciones saludables con las demás personas en su entorno. Bien, un currículo
es útil para orientar el proceso de formación, organizar todo ese contenido que debemos trabajar con los estudiantes, formar a los estudiantes de una forma integral y prepararlos para la vida, y evaluar, que básicamente es medir ese progreso que obtiene o que logre el estudiante durante el proceso de formación. Básicamente un currículo se compone de objetivos, que es el para qué vamos a diseñar el currículo, para qué es el currículo, los contenidos, que realmente es el qué es lo que vamos a trabajar con ellos, qué es lo que les vamos a transmitir, cuáles son las habilidades, las capacidades que debemos desarrollar. La metodología, que hace referencia es al cómo, esas estrategias que debemos implementar para poder desarrollar esos contenidos y lograr los objetivos con los estudiantes. La evaluación, que es, como les digo ahorita, es realmente para medir ese progreso del estudiante, y los recursos, que realmente se integran a los contenidos y a las metodologías para realmente formar un equipo y poder desarrollar esos contenidos, ¿verdad? Y utilizar todo eso que nos puede brindar la institución para desarrollar esas estrategias que nos van a facilitar ese proceso de formación con los estudiantes. Bien, los currículos, el currículo se puede diferenciar teniendo en cuenta pues unos aspectos. Inicialmente tenemos un currículo oficial o explícito, que es diseñado por las autoridades educativas, en donde ya ellos pues nos envían unas directrices para que nosotros organicemos en la institución todo ese plan de estudios, toda esa estructura curricular que vamos a trabajar con los estudiantes, ya basándonos pues en las indicaciones de ellos. Pero cuando ya ese currículo oficial nos llega a la institución, realmente hay que tomarlo, hay que adaptarlo al contexto real de nuestra institución, de nuestros estudiantes. Es ahí cuando ya ese currículo realmente, valga la redundancia, recibe el nombre de currículo real. Luego viene un currículo oculto o implícito, que realmente hace referencia a esos contenidos, a esos conocimientos que de una forma implícita le vamos a transmitir a los estudiantes dentro del desarrollo de las clases, dentro del desarrollo de los contenidos, haciendo referencia, por ejemplo, a los valores, a las normas y otros aspectos como esos. Por último está el currículo nulo, que se refiere a aspectos que vienen definidos en el currículo oficial, pero que por alguna u otra razón realmente no son desarrollados en el proceso de formación. Por último, encontramos unos obstáculos a los que se enfrenta el currículo, a pesar de todos estos años de investigación y desarrollo que ya se han llevado a cabo. Actualmente sigue enfrentándose a unos obstáculos, como las actualizaciones de los contenidos. Constantemente hay que identificar lo nuevo y tratar de irlo incluyendo con el fin de realmente formar un estudiante actualizado al mundo que está viviendo en estos momentos. Adaptación y flexibilidad. Hay que reconocer que no todos los estudiantes son iguales, que realmente el currículo debe adaptarse constantemente a esas dificultades que los estudiantes nos van trayendo constantemente, chicos con diferentes dificultades para estudiar, para salir adelante, para desarrollar sus capacidades. Entonces el currículo pues debe ser flexible y realmente permitir la adaptación a esos estudiantes. Falta de recursos. En muchas instituciones se evidencia una falta de inversión, una falta de espacios, una falta de materiales, falta de muchas cosas que realmente dificultan que ese currículo pueda desarrollarse de la forma adecuada. Una resistencia al cambio es algo que notamos en muchos estudiantes, en muchos padres de familia, en muchos docentes, que a pesar de la importancia del currículo y de que realmente es en beneficio de ellos no quieren de pronto cambiar lo que ya están haciendo, cambiar lo que ya saben, cambiar lo que ya conocemos, y muestran una resistencia a actualizar ese currículo, a realmente agregar los nuevos cambios a lo que ya se ha estado haciendo. Por último, también encontramos la falta de interés y participación. Muchos estudiantes, muchos docentes realmente no quieren formar parte de los procesos de actualización del currículo, del proceso de diseño del currículo, a pesar de que es algo importante para todos, que hacemos parte de la comunidad educativa. Muchos se muestran realmente apáticos a participar de estos procesos. Bueno, no siendo más, es todo lo que compone
el mapa conceptual sobre el currículo. Mis agradecimientos por todo.